Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Rahaha Kwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y en este video, como pueden ver el título, las naciones, que son los gentiles naturales, porque en las escrituras hay dos clasificaciones de gentiles, los gentiles naturales, que como podemos ver aquí en esta tabla de naciones, fuera de la nación de Israel, los demás son gentiles, y esos son los gentiles naturales. Y hay otros gentiles, que habla de la nación de Israel, que se convirtieron y han practicado y han vivido a la manera de los gentiles. Por esa razón son contados como gentiles, pero no son los gentiles naturales. Por eso es importante entender esa diferencia. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos que Pablo fue a los gentiles para predicarle el evangelio, él no fue a las demás naciones naturales para convertirlos. No, solamente fue a los gentiles de nuestra nación de Israel que se habían convertido, para predicarles y vuelvan al Señor. Porque esa es otra cosa. El Señor no ha escogido a todas las naciones, y no las va a salvar. El Señor nunca ha querido que haya unificación en todas las naciones. El Señor desde el principio ha separado a una gente, empezando por Adán, que Adán tuvo su descendencia, que fueron los hijos de Dios. Y antes de Adán ya había gente. Antes de Adán ya existían pueblos y naciones. Porque cuando nos regresamos a Génesis, Génesis 1 y 20, este está hablando del quinto día. Como dice aquí, Génesis 1 y 20. Dijo Alahayam, que la palabra en hebreo por Dios es Alahayam, que quiere decir poderes o gobernantes, porque en hebreo es plural, más de uno. Eso dice, dijo Alahayam, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y en el inglés, dice, porque en el inglés es la base de todo, la King James Version fue traducida del hebreo y es lo más cercano que podemos tener. Cuando la traducimos, dice, y Dios dijo, deja que las aguas produzcan abundantemente criaturas que se mueven, que tienen vida. Y en estas criaturas, que fueron creadas el quinto día, están los humanos, las personas. Porque cuando vemos, cuando seguimos leyendo, en versículo 23, dice, y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Como sabemos que como está escrito en Pedro, primera de Pedro creo, segunda de Pedro 3 y 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este día en el que estamos viendo fue el quinto día, que fue en el año 5000. Y luego cuando pasamos a Génesis 1 y 26 dice, entonces dijo Dios, entonces dijo Alahayam, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y cuando vamos y regresamos, en versículo 31, o saltamos, perdón, dice, y vio Alahayam que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En el sexto día, el Señor levantó a Adán de entre las demás naciones.
¿Ok? ¿Y cómo sabemos eso? O porque a las otras naciones se les considera como bestias o muertos. ¿Ok? Bestias, ¿por qué? Porque andan según su naturaleza. Porque a ellos no se les dio como a Adán se le fue dado. Un espíritu de sabiduría para que lo ponga por encima de la creación. Porque Adán fue levantado para ser el rey y para señorear y para juzgar. ¿Ok? A él se le fue dado orden. ¿Ok? Porque él fue el primer hijo de Dios. ¿Ok? Como vamos a ir aquí. Uh, lo tengo traducido aquí en el teléfono. So, es en Cuarta Esdras 3 y 5. ¿Ok? So, vamos a traducirlo de aquí. Como dice, y dio un cuerpo a Adán sin alma, que era hechura de tus manos. ¿Ok? So, cuando Adán estaba viviendo, porque tenemos que entender que, como mencionamos, que un día para el Señor son 1000 años aquí en la tierra. Adán fue levantado en el sexto día. So, ya habían pasado 1000 años desde que las personas habían sido creadas. Entonces las personas obviamente se reproducieron y nacieron multitud de gente. Entonces las otras naciones ya eran antes de Adán. ¿Ok? Adán tenía un padre, Adán tenía una madre. Adán estaba en confusión. Adán era como un gentil, básicamente, porque como dice aquí, un cuerpo sin alma. Ok, dice que era hechura de tus manos, y sopló en él el aliento de vida, y fue hecho viviente delante de ti, diciendo que el Señor le dio un orden, le dio sabiduría. ¿Ya ves? Porque el Señor siempre ha separado a la creación, siempre, como está escrito aquí en Eclesiástico 33. Dice, y versículo 10, también todos los hombres son de barro. Dice, Adán fue hecho del polvo de la tierra. ¿Ok? Y sí, porque todos nosotros tenemos algo en común. Es este cuerpo es un animal. ¿Ya ves? Por eso es que se le conoce a las otras naciones como bestias, como animales, ¿ok? Como muertos. Y ahorita vamos a entrar más en eso. ¿Ok? Dice, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. ¿Ok? Porque el Señor sopló ese aliento de vida. Dice, a unos los bendijo y les dio alta posición, como Adán y su descendencia. A otros los consagró para que se acerquen a Él, ¿ok? Como a Adán y su descendencia, ¿ok? Porque la descendencia de Adán eran los adamitas, que eran llamados los hijos de Dios. ¿Ya ves? Porque hay 3 clasificaciones en las escrituras de hombres: los hijos de Dios, los hijos del impío y los hijos del hombre. Ok, que los hijos del hombre, como está aquí en Eclesiastes 3 y 18, ok, y lo voy a traducir de aquí. Dice, dije en mi corazón concerniente al estado de los hijos de los hombres, para que Dios los manifieste y para que ellos mismos vean que ellos mismos son bestias. Ok, y va a explicar por qué. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres cae sobre las bestias. Incluso una cosa le sucede. Como el uno muere, así muere el otro. Sí, todos tienen un aliento, de modo que un hombre no tiene preeminencia por encima de una bestia, porque todo es vanidad. Dice, todos van a un solo lugar, todos son del polvo y todos se convierten en polvo de nuevo. ¿Ya ves? Las otras naciones, hasta este cuerpo, son contados como animales. ¿Ok? Pero la diferencia que nos hace es que el espíritu que el Señor nos da, porque en el mundo nosotros éramos considerados como animales, como paganos. Nosotros estábamos viviendo en oscuridad, man. Como animales, estábamos muertos antes de que el Señor nos diera esta sabiduría, sus nombres principalmente, porque esa es la clave, ese es el principio. ¿Ya ves? Por eso es que les sucede lo mismo, son contados como bestias. Igual también en Daniel 7, todos esos reinos que van a pasar son, ¿cómo se llama? Son
comparados a bestias. ¿Por qué? Porque está hablando de las otras naciones. En Lucas 16, en la parábola de Lázaro y el rico, ¿ok? Ahí están las tres clasificaciones de hombre. Lázaro siendo la nación de Israel, que son los hijos de Dios. El rico, que son es la nación de los hijos del impío. Y los perros, que los perros son animales. Estaba hablando de las otras naciones. ¿Ya ves? So, continuando aquí en Esdras, en cuarta Esdras 3 y 5, ¿ok? Y dio un cuerpo a Adán sin alma, ¿ok? Como se llama, poéticamente diciendo que estaba muerto, ¿ok? Porque como está escrito en Salmos 115 y 17, dice, el muerto, dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno que desciende al silencio, ¿ok? Son los muertos. No pueden alabar al Señor porque no lo pueden ver, porque no pueden entender, como está escrito en Job 32. Dice Job 32 y 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Ya ves? Y con entendimiento nosotros podemos ver al Señor en toda situación, y nos da tranquilidad y nos da paz. ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo que el Señor hace, lo hace Él. ¿Ok? Entendemos que el Señor lo hace todo. ¿Ok? Por eso es que son contados como muertos las demás naciones. Por eso es que en Apocalipsis 20, ¿ok? Y voy a ir al punto. Este es Apocalipsis 20 y 5. Esa es la primera resurrección. O voy a empezar desde el 4 para tener contexto. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. ¿Ok? Y estos que recibieron autoridad para juzgar son los elegidos de la nación de Israel. No todos los de la nación de Israel van a recibir autoridad para juzgar. ¿Ok? Solo los que el Señor ha predestinado. Porque esto es predestinación ya. El Señor ya escribió todo. La visión ya fue sellada. Nomás estamos esperando a que se cumpla todo. ¿Ok? Dice, vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Yahabushai y proclamar la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia, ¿ok? Regresando a la bestia, que es el imperio de los paganos, ¿ok? Especialmente el de los caucásicos, los edomitas, autoproclamados blancos, ni su estatua, que hablando de su sistema y su manera de vida, dice, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Yahabushai durante 1000 años. Ok, la razón por qué es que llamamos al Señor Yahabushai y no Cristo y no Jesús es porque esas son traducciones, ok, y esos nombres han sido manchados y han tenido una mala reputación y simplemente no es el nombre del Señor. El Señor tiene un nombre, ok, y su nombre es en hebreo porque el Señor es un... cuando Él vino en la carne, Él nació de descendencia de la tribu de Judá, de la nación de Israel, que la lengua materna es el hebreo. Por lo tanto, su nombre es en hebreo. ¿Ok? Dice, y volvieron a la vida y reinaron con Yahabushai, que la palabra Cristo significa ungido. Y ungido en el hebreo es Mashiach. ¿Ok? El ungido HaMashiach. ¿Ok? Reinaron con HaMashiach durante 1000 años. Ok, que el ungido es ¿cómo decirlo? Pronombre o un título del Señor, porque el Señor fue ungido, ok, fue separado, fue santificado. Desde el principio, Él es el unigénito, ok, el primogénito del Padre Yahweh, la única creación que el Padre Yahweh hizo. Ok, eso dice, versículo 5, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Ok? Y estos muertos está hablando de las otras naciones. ¿Por qué? Porque las otras naciones son contadas como muertos, porque ellos no tienen el espíritu. No se les fue dado orden. ¿Ok? Y van a, cuando dice no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años, es que el Señor les va a dar una porción, les va a dar una herencia,
Porque ellos van a ir en esclavitud. Porque ellos nos llevaron a esclavitud. ¿Ok? Y han tomado parte, ¿cómo se llama? En la imagen de la bestia. ¿Ok? So dice, ese es el punto aquí. So vamos a saltar a versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco. ¿Ok? Y desde versículo 4 y versículo 11 está hablando del día del juicio. ¿Ok? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, ¿ok? Y esto está hablando de todos, hasta de la nación de Israel, porque como dicen Proverbios 21 y 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos, ¿ok? La nación de Israel fue el único que se ha apartado del camino de la sabiduría. Por eso es que en Ezequiel 37 está ese capítulo entero, ¿ok? Diciendo que está en un valle de huesos secos, ¿ok? Que representa a nuestra nación muerta. ¿Por qué? Porque se separó del camino de sabiduría y empezó a vivir como paganos. Empezamos a vivir, porque fue nacional, empezamos a vivir como los gentiles, hasta que el Señor nos dio el aliento de vida. ¿Ok? Por eso es que está hablando de los otros muertos, ¿ok? Los muertos en general de nuestra nación y las demás naciones. Dice, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. ¿Ok? Que en el libro de la vida están los que no iban a tomar parte de la bestia, man. ¿Ok? Los que estaban predestinados a no morir y a no aceptar, ok, el imperio de esta bestia, man, que se iban a parar firmes, porque el Señor los escogió desde el principio. ¿Ya ves? Como está escrito en Juan 17. Ok, eso dice, a los muertos, que son las demás naciones, y a lo de nuestra nación, dice, se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Ok, según lo que estaba escrito en los libros. Ok, porque las demás naciones tienen profecías, okay, que van a recibir un castigo por las cosas que habían hecho. Jeremías, Isaías, Ezequiel tiene profecías contra las demás naciones. ¿Ya ves? Dice, y también nuestra gente, porque si no me equivoco, en Apocalipsis 14 habla de que los que tomen, ok, que decía que le iba a tener una llaga los que habían adorado la imagen de la bestia. Ok, porque iba a venir un juicio sobre esas personas que habían aceptado, ok, el microchip. Ok, eso es de lo que está hablando en Apocalipsis 20. Ok, y el punto de esto es que los muertos se está refiriendo a los gentiles, a los paganos. Ok, tanto de nuestra nación como los que vemos en esta tabla. Ok, y esta tabla habla de 18 naciones principales con las que el Señor volvió a poblar el mundo. Ok, dice, regresando aquí a lo de Adán, este es cuarto Esdras 3 y 5, dice, y dio un cuerpo a Adán sin alma, que era hechura de sus manos, y sopló en él el aliento de vida, y fue hecho viviente delante de ti. ¿Ya ves? Ese era básicamente el punto, hermanos. Nomás quería compartirle unos pensamientos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raha Hakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.